Uno de los temas menos predicados desde los púlpitos y a través de cualquier medio de transmisión es acerca de la santidad. Por eso en esta oportunidad queremos llegar a ustedes bajo el título ¿Por qué debo ser santo? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Desde el momento en que Dios escogió a Abraham con el propósito de hacer de él una nación grande, Dios tenía un diseño perfecto con relación a Israel, que luego sería o llegaría a lo que hoy es la iglesia del Señor. Hay 4 palabras que me llaman poderosamente la atención, que tienen que ver con el término santidad. Una de ellas aparece en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 23, cuando Dios hace pacto con David y le dice a David que no había un pueblo como Israel, porque era un pueblo singular. Le da el término de un pueblo singular, único, en toda la faz de la tierra para ese momento. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 18, el Señor, Dios, a través de Moisés dice: porque tú eres pueblo de mi exclusiva posesión. Fíjese que Dios le da el calificativo a Israel, primero de ser un pueblo singular, segundo de ser un pueblo exclusivo. Y el texto que nosotros acabamos de leer, Dios dice claramente a través de Moisés que Israel era un pueblo, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y luego dice, Jehová te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. De manera tal que en este mensaje queremos desarrollar 3 motivos o 3 razones o 3 argumentos por el cual debemos ser santos. Lo primero que quiero dejar claro es qué es santidad. Quiero decirle que uno de los atributos morales de Dios es la santidad. La palabra santidad quiere decir apartado, apartado del mal y ser dedicado o consagrado exclusivamente para el servicio de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. La palabra santidad tiene que ver con pureza, tiene que ver, como dije antes, con exclusividad. Y en este mensaje, en primer lugar, queremos decir por qué la iglesia, por qué Dios demanda que su pueblo y que todo creyente que ha decidido seguir sus pisadas debe ser santo. El primer motivo es porque Dios lo es. Dios es santo. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, el versículo 16, el texto dice: vosotros seréis santos porque yo soy santo. ¿Qué razón más importante? Creo que no solamente es una razón importante, sino una razón definitiva. No tendríamos por qué dar otro motivo, no tendríamos por qué convencer a nadie. Este único motivo sería suficiente para que todo aquel que ha decidido seguir a Dios, todo aquel que ha decidido ser discípulo de Jesucristo, tenga la firme convicción de por qué debe ser santo. Es porque Dios, el que nos llamó, es santo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Hay una historia o una anécdota con relación a uno de los emperadores más jóvenes en la historia del Imperio griego, llamado Alejandro Magno. Se dice que había un soldado, un combatiente
dentro de su ejército que tenía el mismo nombre de él, se llamaba Alejandro, y en una oportunidad este soldado fue llamado por el rey o por el emperador Alejandro Magno, y se dice que en esa conversación el emperador le dijo: tengo entendido que te llamas Alejandro como yo. A lo que el soldado respondió muy alegremente y le dijo con mucha honra, con mucho privilegio: sí, mi señor, mi rey, mi emperador, tengo el honor de llamarme como usted se llama. Pero luego el emperador le dijo: pero también tengo entendido que eres cobarde, tengo entendido que eres miedoso y que evades la confrontación, evades la guerra. Aquel emperador le dijo una palabra muy determinante, le dijo: o eres como yo, o te comportas como yo, valiente como yo, o no eres digno de llevar mi nombre. Yo creo que esta anécdota es aplicable a todo aquel que se dice ser cristiano. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, que se califican ser cristianos, pero su estilo de vida dicta mucho del nombre que llevan. Muchas personas que se dicen ser cristianos llevan una vida pecaminosa, llevan una vida muy amigable con las cosas del mundo. Personas que se llaman ser cristianos y llevan una relación con las cosas del mundo, con las cosas de la carne. A ese tipo de creyente, a ese tipo de persona que se identifica y que se presenta como cristiano, se le debería hacer esta anécdota, aplicarle esta anécdota, que si nosotros que nos llamamos cristianos no vivimos como cristianos, como dijo el apóstol Pablo, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Creo que si toda persona que no lleva ese nombre con honra no debería llamarse cristiano, sino todo aquel que ha decidido vivir como él anduvo. Como dice el mismo apóstol Pedro, que somos nosotros, debemos seguir el ejemplo, las pisadas que llevó el Señor. Entonces, quiero saber, o cuál es el primer motivo por el cual yo debo ser santo, es porque el que nos llamó es santo. Bendito el nombre del Señor para siempre. En segundo lugar, debo ser santo por las grandes promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En 2 de Corintios, el capítulo 6 y comenzando el capítulo 7, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le demuestra y le expresa y los anima a mantenerse santo, a mantenerse y salir de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, y le dice: porque vosotros sois pueblo santo para Jehová, y Jehová os ha escogido, y dice, para que seáis su pueblo, para que seáis su nación santa. Y luego en el capítulo 7, el versículo 1, el apóstol Pablo dice: por tanto, siendo que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. Le da una exhortación, un llamado de atención a la iglesia de los Corintios, y le dice: siendo que tenemos tales promesas. Quisiera acotar algo. La mayoría de las promesas de Dios para la iglesia, para su iglesia, la mayoría de las promesas que están en la palabra de Dios para el cuerpo de Cristo, no es para esta vida, no es para este tiempo. La mayoría de las promesas que Dios tiene para la iglesia del Señor Jesucristo es para el tiempo futuro. Y me llama la atención que muchas personas toman promesas que no tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver más con el pueblo de Israel, pero no con la iglesia del Señor. Sobre todo ese tipo de predicador y ese tipo de movimiento doctrinal que hace énfasis en las cosas terrenales, que hace énfasis en el dominionismo. Este tipo de mensaje, este tipo de movimiento, de predicación, ellos hacen énfasis en las promesas terrenales que tienen que ver con Israel, más no con la iglesia. Pero yo quiero decirles a través de las Sagradas Escrituras
que las promesas para la iglesia del Señor tienen que ver con el tiempo futuro, tienen que ver con nuestra vida en la eternidad. Y precisamente por esto el apóstol Pablo le dice a la iglesia, siendo que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. Y añade algo que me llama la atención, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Oiga esto, limpiémonos de toda contaminación de carne. Tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo exterior. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero hacer énfasis en este texto bíblico? Porque hoy por hoy hay dos posiciones marcadas. Hay quienes piensan que la santidad no tiene que ver nada con lo exterior, no tiene que ver nada con lo que somos por fuera. Este tipo de creyente o de iglesia o de movimiento que afirman esto, ellos dicen pues que Dios no tiene que ver con lo de afuera, que a Dios le importa es el corazón, que a Dios le importa es nuestro estado interior. Sin embargo, el apóstol Pablo dice claramente, limpiémonos de toda contaminación de carne. Tiene que ver con lo que somos por fuera, nuestra parte exterior, pero también dice y de espíritu. ¿Por qué quiero también hacer énfasis en esto? Porque hay un tipo de creyente que pareciera pues que la santidad solo tiene que ver con lo de afuera, y son personas que son muy rigurosos y son muy celosos con su apariencia exterior, pero descuidan su estado interior. Pues yo creo que Dios es un Dios integral, yo creo que Dios es un Dios celoso, que es un Dios completo y que Él exige y que Él demanda, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Dios demanda que la santidad y que quien pretenda practicar y ser santo debe ser santo tanto internamente como externamente. Bendito el nombre del Señor. En una oportunidad Jesucristo dijo así, que había que limpiar primero lo de adentro del vaso y que luego se limpiaría lo de afuera. En ningún momento Jesucristo desestimó ni un aspecto, ni el aspecto exterior, ni el aspecto interior, pero Él dejó claro el orden. Él dijo, primero hay que limpiar lo de adentro del vaso, para luego limpiar lo de afuera del vaso. Entonces, para terminar el texto que estamos hablando aquí de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, siendo que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera tal, hermano y amigo, que podemos llegar a ti a través de este medio. Debemos ser santos porque tenemos grandes promesas. Hay una promesa eterna, hay promesa de estar con el Señor en el reino de los cielos. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el apóstol Juan dice, amados míos, ahora mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Luego dice, por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Y luego termina diciendo, pero cuando Él se manifieste, hablando de Jesucristo, dice, le veremos tal cual como Él es. Tendremos un encuentro con Él cara a cara, personalmente. Y termina el texto diciendo, todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De estar un día cara a cara con Dios, de estar un día en el reino de los cielos, de poder entrar por las puertas de la ciudad. El apóstol dice, todo aquel que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Dios o así como Él es puro. Entonces,
las promesas que Dios nos ha dado de estar en la presencia del Señor, de estar por la eternidad con el Señor, con cuerpos glorificados, de estar por calle de oro, estar en la santa ciudad, esa promesa de poder gobernar, de poder reinar con Cristo, como dice el libro de Timoteo, dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Esas promesas nos deben alentar, nos deben llevar a nosotros a apartarnos de todo pecado, por pequeño, por diminuto que se vea, debemos apartarnos de todo pecado, de toda mancha, porque tenemos promesas, grandes promesas de estar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice que aunque este hombre exterior, hablando del cuerpo, dice, aunque este hombre exterior se deshiciere, luego él dice, tenemos de Dios un edificio, una casa en el cielo eterna, no hecho por los hombres. Luego el apóstol Pablo dice, aunque mi hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando, se va envejeciendo, él dijo, mi hombre exterior se va renovando día a día. Bendito el nombre de Jesús, de manera tal pues que saber pues que nuestras promesas son eternas y que estaremos reinando con el Señor por los siglos, por la eternidad, que reinaremos con Él, que andaremos con Él, es un motivo de sobra, es un motivo fuerte, de gran peso para nosotros llevar una vida consagrada. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 23, dice de la siguiente manera, él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y dice, y todo nuestro ser, y lo detalla, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Y la palabra como dice, sean guardados irreprensibles. La palabra irreprensible significa nada que reprochar, nada que corregir, nada que reprender. Y el apóstol Pablo dice, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera tal pues que ya hemos visto dos motivos por el cual debemos ser santos. Número uno, porque Dios es santo. Ese es uno de los atributos morales más poderosos de nuestro Señor. Número dos, por las grandes promesas que tenemos. Y número tres, y es el último que vamos a ver, y no por esto menos importante, debemos ser santos porque sin paz y sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá el rostro de Dios. Hebreos capítulo 13, el versículo 14 lo deja claro. Hebreos cuando dice, seguid la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Oye, qué requisito tan claro, qué requisito tan preciso, qué demanda hace Dios. Muchas personas pues hablan del cielo como algo posible para todos. Muchas personas cuando se refieren al cielo lo hacen de una manera muy liviana, lo hacen de una manera, si se puede decir, muy irreverente. Pero la verdad es que nadie que vive en santidad, nadie que lleve una vida consagrada a Dios, que no lleve una vida consagrada a Dios, podrá entrar al reino de los cielos. Apocalipsis, en uno de sus últimos capítulos, capítulo 22, dice que seamos dignos, que oremos para que seamos dignos de entrar por la puerta de la ciudad y estar vestidos de ropa finísima, estar vestidos de Dios, de manera tal, hermano, que el requisito es preciso, el requisito es consagrarnos, santificarnos. Bendito el nombre del Señor para siempre. Cuando el ángel le dice a Juan que no selle el libro de la profecía, luego le dice, porque el tiempo es corto, dice, no selles el libro de esta profecía porque el tiempo es corto. Y luego le dice esta palabra, el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más.
El que es limpio, límpiese aún más. Y luego dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Me pareciera que el mensaje claro de Dios en los últimos tiempos es que hay que tomar una determinación. En estos últimos tiempos, cuando ya están por cumplirse la profecía bíblica, ya el Señor está por arrebatar la iglesia y ya está por desencadenarse todos los sucesos apocalípticos, no es tiempo para andar jugando al evangelio, no es tiempo para andar en indecisiones, es tiempo para tomar decisión. El que quiera ser inmundo, pues sea inmundo. El que no quiera entender que el camino del evangelio es un camino consagrado, es para santos, para gente que ha decidido hacer enemistad con el mundo, para hacer amistad con Dios. Como dice el libro de Santiago, todo aquel que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Toda persona que pretenda llevar un evangelio liberal, un evangelio liviano, un evangelio ancho, un evangelio permisivo, pues continúe en ese estilo de vida, porque el tiempo que queda ya es muy corto para andar en indecisiones. Pero todo aquel que pretenda entrar al reino de los cielos, como dijimos antes, que tenga la esperanza de llegar al reino de los cielos, pues la palabra le dice claramente, el que es santo sea más santo, el que sea puro, purifíquese más. Y luego dice, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo es corto. Así que Dios me los bendiga.